Bien. Entonces, la formación de los nuevos vasos sanguíneos era a partir de aquellas, de los vasos preexistentes que se encuentran en el tejido eh, normal adyacente a la lesión, y eso nos permitía, por ejemplo, ¿cómo se forman los nuevos vasos sanguíneos? A partir de los vasos normales, se puede decir, que están en reposo, y por la activación de ciertas citocinas, primero este vaso entraba en una vasodilatación, ahí está el factor de crecimiento de endotelio vascular, y el óxido nítrico es el responsable para la vasodilatación de estos vasos preexistentes, y luego teníamos que también el factor de crecimiento de endotelio vascular, que era reconocida por las señales Notch, por las células endoteliales. Entonces reconocen la vía Notch por este factor de crecimiento endotelial, y se estimulaban para que puedan hacer la proliferación de las células endoteliales, y el avance era de la célula de delante hacia atrás. Entonces, la célula que está adelante migra adelante y la célula que está atrás se divide. Entonces, eso es la proliferación de las células endoteliales de delante hacia atrás. Si esta célula endotelial se divide en dos células, entonces la que está adelante va a migrar hacia adelante y la que está atrás se va a quedar y se va a dividir, y así sucesivamente, de delante a atrás, de delante a atrás. Pero también veíamos de que para que migren estas células endoteliales que están dividiéndose, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la separación de los pericitos y de las células musculares, y también vamos a tener la degradación de la membrana basal por las metaloproteinasas. Dentro de las metaloproteinasas está la colagenasa, por ejemplo. Entonces, la colagenasa va a destruir la membrana basal y se va a abrir espacio. Se van a separar los pericitos, se van a separar las células musculares si es que hay células musculares, y estas células endoteliales van a migrar hacia adelante hasta formar una especie de nichos o nidos de células endoteliales. Una vez que se forman el cúmulo de células endoteliales, vamos a tener que las metaloproteináceas, esta es la matriz extracelular, las metaloproteináceas son enzimas que van a formar un conducto en esos grupos de células endoteliales. Entonces forman un conducto, y ese conducto van a reendotelizar. Ahí tenemos la formación de los nuevos vasos sanguíneos que se van a ir a juntar con los otros vasos. Ahí está, miren cómo se juntan para formar el nuevo vaso sanguíneo. Ahora, el nuevo vaso sanguíneo tiene una característica. Los nuevos vasos sanguíneos son inmaduros, entonces eso quiere decir que solamente está formado por la célula endotelial y la membrana basal. ¿Quién forma la membrana basal? Las mismas células endoteliales sintetizan las fibras colágenas para formar la membrana basal, pero también los fibroblastos que se encuentran en el tejido conjuntival también sintetizan fibras colágenas tipo 4, y esas dos células van a formar la membrana basal. Esas son los vasos inmaduros. Estos vasos inmaduros tienen espacios interendoteliales muy amplios, entonces quiere decir de que va a salir mayor cantidad de sanguíneo, de plasma sanguíneo, y eso se va a depositar en el tejido conjuntival, y ese vaso sanguíneo o ese tejido conjuntival, ese nuevo tejido conjuntival, que es el tejido de granulación, que tiene abundantes vasos sanguíneos, es un tejido laxo, que tiene muchas escasas fibras colágenas y es más edematizado. Por eso es que les decía que macroscópicamente el tejido de granulación es blando, brillante, rojizo. Vamos. ¿Cuáles son los factores de crecimiento que participan en la formación del tejido de granulación? El factor de crecimiento de endotelio vascular, que es la que va a estimular a las células endoteliales para que se proliferen y para que puedan reendotelizar al nuevo vaso sanguíneo. Primero tenemos el óxido nítrico también, que participa para que el vaso preexistente realice una vasodilatación, y a partir de esa vasodilatación y la estimulación de las células endoteliales se van a proliferar.
Entonces, también tenemos el factor de crecimiento de fibroblástico. Este factor de crecimiento fibroblástico 2 es el que estimula la proliferación de los fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? Los fibroblastos van a sintetizar las fibras colágenas tipo 3, tipo 4, ¿para qué? Para convertir a ese tejido de granulación en tejido fibroso. Por eso es que el tejido de granulación es reemplazada con el tiempo por un tejido fibroso. Favorece también la migración de macrófagos, etcétera, etcétera. El factor de crecimiento fibroblástico. La angiopoietina 1 y 2, ¿qué hace? Participa también en la angiogenia, pero más que todo es responsable de la maduración estructural de los nuevos vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Los nuevos vasos sanguíneos inmaduros tienen una pared que solamente está formada por células endoteliales y membrana basal, nada más. Y estos vasos sanguíneos tienen que madurar a arteriolas, a capilares y a vénulas. ¿Y cómo maduran? Maduran por la proliferación de los pericitos, la proliferación de las células musculares que van a formar la pared muscular, la pared de los vasos sanguíneos, perdón, las arteriolas, por ejemplo, tienen mayor cantidad de células musculares en su pared que las vénulas. Los capilares solamente están formados por células endoteliales, membrana basal y pericitos. Entonces, cuando ocurre esto, decimos que hay vasos sanguíneos madurados o maduros. ¿Quién es la responsable para eso? La angiopoietina 1 y 2. Ahí está el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta, que son los que estabilizan a los vasos sanguíneos, reclutan las células del músculo liso, etcétera, etcétera. Bien. Luego tenemos las vías de señalización. Esas vías de señalización, las vías de señalización Notch. Ahí están las vías de señalización Notch. Entonces, el factor de crecimiento de endotelio vascular va a ir a transmitir las señales va a ser la vía de transmisión de las señales Notch, que regula la formación de los brotes vasculares y la ramificación de los nuevos vasos sanguíneos. La proteína de la matriz extracelular, también participan las proteínas de la matriz extracelular, como por ejemplo las integrinas. ¿Por qué participan las integrinas en la formación de los nuevos vasos sanguíneos? Porque las células endoteliales tienen receptores para las integrinas. Las enzimas, las metaloproteinasas de la matriz extracelular, por ejemplo, hay una serie son varias enzimas que forman el conjunto de las metaloproteinasas. Entonces, esas metaloproteinasas, muchas de esas enzimas van a remodelar, van a abrir los conductos vasculares, etcétera, etcétera. Por eso es que las metaloproteinasas son importantísimas para la remodelación de los tejidos nuevos que se están formando y de los vasos sanguíneos. Muy bien. Hemos hecho todo lo que es el mecanismo de la formación del tejido de granulación. Les recuerdo que estamos en la curación de las heridas por sustitución de tejido. O sea, si yo pierdo tejido epitelial, voy a reemplazar por tejido conjuntival. Cuando eso ocurre, primero reemplazo con tejido de granulación. Después, con el tiempo, ese tejido de granulación es sustituido con tejido fibrótico. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver mecanismo, cómo se depositan las fibras colágenas para convertir el tejido conjuntival en un tejido fibrótico, ¿sí? En el sitio de la lesión. Entonces, para que se convierta el tejido de granulación en tejido fibrótico, participan los macrófagos M2, pues estamos yendo por la estimulación del macrófago por la vía alterna, los mastocitos, los linfocitos. Todas estas células de la inflamación secretan citocinas y los factores de crecimiento que van a activar la migración y la proliferación de los fibroblastos. Aquí se trata de la migración y proliferación de los fibroblastos. Los macrófagos sintetizan y secretan factor de crecimiento transformante beta, estos macrófagos. Este factor de crecimiento transformante beta realiza las siguientes funciones: migración y proliferación de los fibroblastos. Si hay mucha cantidad de fibroblastos, entonces se incrementa la síntesis de colágeno y la fibronectina. Aquí tiene que ser colágeno tipo 3. Atenúa la degradación de la matriz extracelular, ¿no es cierto? Porque inhibe, miren, esta
inhibe a las metaloproteináceas. Las metaloproteináceas degradan a la matriz extracelular. Entonces, atenúa la degradación de las metaloproteínas porque inhibe a las metaloproteínas, de la matriz extracelular, perdón. Está implicada en el proceso de fibrosis del tejido durante la inflamación crónica. Cuando lleguemos a inflamación crónica, una de las características microscópicas o histopatológicas de la inflamación crónica es la fibrosis intersticial. Por eso es que digo, está implicada en el proceso de fibrosis de los tejidos durante la reacción inflamatoria crónica, también durante la cicatrización. Entonces, miren, los macrófagos son unas células importantísimas para la fibrosis de los tejidos lesionados. Ahí están las metaloproteináceas, ¿no es cierto? Son un grupo de enzimas producidas por fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, células sinoviales. Su síntesis y secreción están regulados por factores de crecimiento y citocinas. Son inactivados, tienen sus enzimas que las inactivan, que se llaman, son inhibidores tisulares de las metaloproteínas. Las que inhiben a las metaloproteínas son las sustancias inhibidoras tisulares de las metaloproteínas, que son producidas por las células mesenquimatosas. Porque cuando el tejido fibroso o cuando el tejido fibroso, la fibrosis intersticial, cuando los nuevos vasos sanguíneos se han formado, se tienen que remodelar. Y en esa remodelación tienen que darle la forma, tratar de darle la forma original del tejido que están curando. Entonces, ahí es donde aparecen las metaloproteináceas. Cuando terminan su acción, se estimulan estas enzimas inhibidoras de las metaloproteináceas, que son producidas por las células mesenquimatosas. Conclusión. Los tejidos que se forman, que se reparan por sustitución, son los que han sufrido daño profundo. O sea, estamos hablando de curación de las heridas por sustitución de tejido. O sea, tejido epitelial por tejido, ya sea de granulación o tejido fibroso. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay un daño profundo de su soporte tisular o su tejido conjuntival y no tiene capacidad, en tejidos que no tienen capacidad de división. Estoy haciendo una conclusión de lo que ya hemos hecho. Los componentes de la reparación por sustitución son angiogenia, migración y proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno, remodelación del tejido conjuntival. Todos esos son los pasos de la reparación por sustitución, hasta formar el tejido cicatrizal. La reparación por sustitución se inicia con la formación del tejido de granulación que después es reemplazado por la cicatrización. Participan los factores de crecimiento que estimulan la migración, proliferación de todas las células implicadas en la reparación. Participa el factor de crecimiento transformante beta, que es un componente, que es un potente agente filogénico, ¿sí? El depósito de la matriz extracelular depende del equilibrio entre los agentes aquí es fibrogénico, perdón, está mal esto, es fibrogénico, y aquí también es fibrogénico, ¿sí? De las metaloproteináceas y los inhibidores tisulares de la metaloproteínase. Son fibrogénicos, ¿sí? Lo había modificado, pero no sé qué ha pasado, otra vez aparecen esas palabras. Listo. Factores que perjudican a la curación de los tejidos. Infecciones retrasan la curación, diabetes también retrasa la curación, el estado nutricional retrasa la curación, los glucocorticoides tienen efectos antiinflamatorios, inhiben el factor de crecimiento transformante beta y disminuye la fibrosis, entonces retrasan también. Miren, los glucocorticoides retrasan la fibrosis, pero los glucocorticoides son muy beneficiosos cuando estamos curando las infecciones de la córnea. ¿Por qué? Porque disminuye la fibrosis, por lo tanto disminuye la opacidad de la córnea. Esto es bien importante. ¿Qué hacen los corticoides? Disminuyen la fibrosis de los tejidos. Eso es beneficioso en las infecciones de la córnea. ¿Por qué? Porque disminuye la fibrosis, por lo tanto disminuye la opacidad de la córnea. Factores mecánicos también, como la dehiscencia, retrasa la cicatrización. La mala perfusión sanguínea, los cuerpos extraños retrasan la curación de las heridas.
Tipo de tejidos, los lábiles, los estables, el restablecimiento de este tipo de tejidos cuando se está curando, el restablecimiento funcional y estructural es completo. Pero en los tejidos permanentes donde se forma cicatriz, entonces hay pérdida de función y de la arquitectura tisular también. La localización, la inflamación en las cavidades corporales forman exudados que son digeridos para luego ser reabsorbidos y posteriormente crece el tejido de granulación para luego ser sustituido por cicatriz. Este proceso se llama resolución y organización de los tejidos lesionados, cuando estamos hablando de cavidades corporales. Ahí se llama resolución y organización de los tejidos lesionados. Bien, vamos a hablar de los ejemplos clínicos de la separación de los tejidos lesionados. ¿Cuáles son esos ejemplos clínicos? La cicatrización de las heridas cutáneas y la fibrosis del órgano parenquimatoso. O sea, dentro de los órganos parenquimatosos no se llama cicatrización, se llama fibrosis. Solamente en las heridas superficiales, como las heridas cutáneas, se llama cicatrización. El mecanismo es el mismo. Primero se forma tejido de granulación, después se forma en tejido fibroso y se dice cicatriz cuando ese tejido fibroso se ha contraído, a eso llamamos cicatrización. Pero en los tejidos profundos se llama fibrosis en los órganos parenquimatosos lesionados. Bien, la cicatrización de las heridas cutáneas. La cicatrización de las heridas cutáneas comprende regeneración epitelial y fibrosis del tejido conjuntival que termina en una cicatriz. Puede ser por primera intención. Miren, la curación de las heridas cutáneas puede ser por primera intención o por segunda intención. Curación de las heridas cutáneas por primera intención o por segunda intención. El mejor ejemplo de la herida cutánea, de las heridas cutáneas, es una incisión quirúrgica. ¿Sí? Entonces, cicatrización de las heridas por primera intención o unión primaria. Esto es mejor explicado en unas incisiones quirúrgicas, en las heridas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque una incisión quirúrgica, la lesión, ¿no es cierto?, solo afecta a la capa epitelial de la epidermis. El tejido de sostén está intacto. Entonces, muy escasa la lesión en una incisión quirúrgica. Se mantiene, para entender qué es curación por primera intención, tenemos que tener escasa lesión tisular y tiene que estar mantenida el tejido de sostén. Tiene que estar intacto el tejido de sostén, o sea, la membrana basal, el tejido conjuntival. Miren, se separa por regeneración epitelial. ¿Ah? El ejemplo más simple es la incisión quirúrgica. Entonces, la reparación es por regeneración epitelial y por formación de tejido de granulación también. ¿Cuál es el mecanismo? Primero hay una reacción inflamatoria. Ustedes saben muy bien que cuando hay una incisión quirúrgica, por supuesto que tiene que haber una reacción de defensa del tejido normal y esa reacción de defensa es la reacción inflamatoria. Entonces, lo primero que aparece cuando hay una incisión quirúrgica es una reacción inflamatoria. Posteriormente hay proliferación de las células epiteliales y otras células. Por ejemplo, vamos a ver proliferación de las células epiteliales para tratar de reemplazar las mismas células epiteliales. Es un reemplazo completo de las células epiteliales lesionadas por células epiteliales también. Y vamos a tener formación de tejido de granulación por debajo de esas células epiteliales que se han reemplazado completamente. Vamos a tener tejido de granulación y ese tejido de granulación va a durar hasta convertirse en tejido cicatrizal. Ese es el mecanismo y los pasos para poder entender cómo se curan las incisiones quirúrgicas o curación por primera intención. Pasos. Miren, cuando ustedes hacen una incisión quirúrgica, lo primero que hay es formación de un coágulo. ¿No es cierto? ¿Para qué se forman los coágulos? ¿Cómo se forman los coágulos? Con la acumulación de eritrocitos, fibrina, fibronectina, proteínas del complemento, todas esas son las que forman el coágulo sanguíneo. ¿Para qué? Para detener la hemorragia.
también sirve, miren, el coágulo sanguíneo sirve, detiene la hemorragia, sirve de soporte para la migración de las células que se encuentran en el borde del tejido conservado hacia la lesión. ¿Qué células migran? Las células endoteliales, los fibroblastos, ¿no es cierto?, que migran. Entonces, utilizan como un soporte para la migración al coágulo, porque en el coágulo hay fibrina, hay fibronectina, todas esas proteínas que le sirven como soporte para la migración de las células endoteliales que están proliferando, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos preexistentes, los fibroblastos que se encuentran en los bordes de la herida, ¿no es cierto? Todos esos entonces migran utilizando al coágulo. Y luego los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de endotelio vascular, las citocinas, aumentan la permeabilidad vascular y son responsables del edema del tejido de granulación. Eso ya he explicado en la anterior lámina, que es la formación de los nuevos vasos sanguíneos, y cuando hay muchos vasos sanguíneos, tejido de granulación. Miren, la deshidratación de la superficie externa del coágulo forma la costra. ¿Cómo se forma la costra? Por la deshidratación de la superficie externa del coágulo. Ahora, ¿qué hace la costra? Cubre la herida y la mantiene estéril a la lesión, o sea, la cubre la herida y la aísla completamente del espacio extra, del ambiente externo, ¿no es cierto? Y la mantiene estéril a la lesión. Miren lo importante de la costra, ¿sí? La mantiene estéril a la lesión. Bueno, eso es el primer paso, la formación del coágulo y las cualidades del coágulo, ¿no es cierto?, en una reacción, en una herida, esto por incisión quirúrgica. En cualquier herida es la formación del coágulo y sus bondades. 2, reacción inflamatoria. Entonces, cuando se produce la lesión mínima, va a haber una respuesta inflamatoria. En 24 horas después de la lesión se encuentran neutrófilos en los bordes de la incisión. Claro, en una reacción inflamatoria que tenemos reclutamiento leucocitario, y como estamos en 24 horas, son los neutrófilos los que van a participar ahí. Los neutrófilos entonces migran hacia la incisión, migran hacia el coágulo, utilizan, ¿no es cierto?, utilizan al coágulo como caminitos, ¿no es cierto?, para que migren hacia el coágulo, liberan las enzimas proteolíticas para eliminar los residuos de la lesión. Porque por mucho que sea incisión quirúrgica, siempre hay escasa lesión, entonces se lesionan células, así sean escasas, pero hay lesión tisular y lesión de células, y esas células tienen que ser eliminadas, son residuos, son eliminadas por los neutrófilos. Las células basales de la epidermis muestran actividad mitótica. En una incisión quirúrgica tiene que haber lesión de células epiteliales, pero también hay células epiteliales en los bordes que están normales. Esas células epiteliales tienen capacidad de división porque son células lábiles, entonces empiezan a dividirse, tienen actividad mitótica, proliferan y migran hacia el centro de la herida. Ustedes dirán, ¿y cómo migra? Si hay una lesión del epitelio de las células epiteliales, también se destruye o se lesiona la membrana basal. Sí, pero es tan mínima que no le importa. Por lo tanto, además las células epiteliales tienen la capacidad de sintetizar fibras colágenas tipo 4. Entonces, ahí tenemos que las células epiteliales migran al centro de la herida a lo largo de la epidermis, depositando componentes de la membrana basal, ¿no es cierto? Las mismas células epiteliales depositan ese escaso tejido colágeno que se ha destruido cuando se ha hecho la incisión quirúrgica. Entonces ahí seguimos teniendo membrana basal y forma una capa delgada de la epidermis y se cierra la herida. Eso es lo que pasa como segundo elemento. Tercer elemento, formación del tejido de granulación. A los 3 días, los neutrófilos son reemplazados por macrófagos. Los macrófagos estaban en las partes periféricas de la lesión, de la incisión quirúrgica.
Y el tejido de granulación invade el espacio de la lesión. Por debajo de la costra empieza a aparecer el tejido de granulación. Los macrófagos favorecen la angiogenia y el depósito de la matriz extracelular porque secretan citocinas y factores de crecimiento que permiten la migración y la proliferación de los fibroblastos. Y estos secretan componentes del tejido conjuntival. O sea, está ocurriendo todo lo que ya les he explicado cuando hemos dicho sustitución en una lesión profunda del tejido, sustitución de ese tejido por tejido conjuntival. Todos esos elementos ya les he explicado, ¿sí? Neoformación vascular. A los 5 días, el tejido de granulación llena la herida. Los vasos sanguíneos formados son permeables y responsables del edema tisular. Ya han pasado 5 días, tenemos tejido de granulación. Ahora, después de los 5 días, los factores de crecimiento que permiten la migración y la proliferación de fibroblastos y otras células son los factores de crecimiento que permiten todo esto. Son factor de crecimiento fibroblasto, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante beta. Todos secretados por macrófagos y otras células. Los fibroblastos producen y secretan las proteínas de la matriz extracelular. ¿Cuál? La colágena tipo 3, la fibronectina, etc. Aparecen escasas fibras colágenas que hacen puentes en la incisión con una epidermis ya madura después de los 5 días. ¿Sí? Bien, y cuarto paso, formación de la cicatriz. A la segunda semana hay proliferación de fibroblastos abundantes, acumulación de mayor cantidad de fibras colágenas, se reducen los leucocitos y el edema tisular, y hay una regresión de los conductos vasculares, o sea, empiezan a desaparecer los vasos sanguíneos a la segunda semana. ¿Por qué desaparecen los vasos sanguíneos? Porque están apareciendo fibras colágenas tipo 3, y estas fibras colágenas tipo 3 empiezan a desarrollar alrededor de los vasos sanguíneos y empiezan a estrangularlos, a apretarlos. Entonces estos vasos sanguíneos entran en necrosis isquémica y van a ir desapareciendo poco a poco. Hasta que tenemos la cicatriz, que es un tejido completamente blanquecino, porque en la cicatriz hay ausencia de vasos sanguíneos. ¿Y por qué se pierden los vasos sanguíneos durante el proceso de cicatrización? Porque las fibras colágenas empiezan a estrangular, a apretar los vasos sanguíneos, entonces los elementos del vaso sanguíneo entran en necrosis isquémica y eso tiene que ser eliminado. ¿No es cierto? Al final del primer mes, la epidermis es normal y la cicatriz es blanca sin anexos con ausencias de vasos sanguíneos. ¿Por qué los anexos? Los anexos también van a ser estrangulados por la fibrosis, porque se apretan estos elementos por la fibrosis, por esas fibras colágenas. Aumenta la resistencia de la contracción de la herida. O sea que las fibras colágenas cuando se están formando son cortas, no tienen la fuerza tensil necesaria, pero cuando empieza a madurar, estas fibras colágenas se hacen más largas y empiezan a formar enlaces cruzados, y esos enlaces cruzados le dan mayor resistencia a la contracción, se contraen más. Y las heridas, por eso es que tienen una resistencia contráctil, pero no alcanzan al 100% de la resistencia contráctil de un tejido normal. Creo que llega al 80% de la resistencia contráctil las fibras colágenas en las cicatrices, en eso. Bien, esa es la cicatrización por primera intención. Tenemos formación de reparación de la epidermis y tenemos la cicatriz, pero no hay contracción. La cicatriz en la primera intención, en la curación por primera intención, no tiene contractura. No tiene contractura, no tiene contracción. ¿Sí? Ahora, cicatriz por segunda intención o con contracción. Cuando ustedes vean una cicatriz que está contraída, que está retraída, es que ha sido una cicatriz por segunda intención. ¿Cuándo se presenta la cicatrización por segunda intención? Cuando la lesión tisular es extensa, como en los abscesos, en las úlceras, en la necrosis isquémica, en los procesos de separación, se combina la regeneración y la cicatrización. ¿Sí? Pasos.
hay una reacción inflamatoria intensa, hay abundante tejido de granulación que se forma aquí y hay acumulación de la matriz extracelular y formación de la cicatriz y contracción de la herida. Esto le hace la diferencia a la curación de la primera y la segunda intención. En la curación de primera intención no hay contracción de la cicatriz, de la herida quirúrgica que se cura. En la segunda intención hay contracción de la herida por acción de las metaloproteínas, de los miofibroblastos, perdón. Características de la curación por segunda intención: pérdida extensa de tejido, mayor coágulo de fibrina, mayor reacción inflamatoria, más exudado y residuos necróticos. Claro, si ha habido más extensa la lesión del tejido, entonces va a haber mayor cantidad de residuos necróticos. Eliminación de mayor volumen de residuos necróticos, exudado, fibrina, mayor cantidad de tejido de granulación para rellenar los espacios grandes que ha dejado y degeneración del epitelio tisular. Mayor masa de tejido cicatrizal. Al principio se forma una matriz provisional que contiene fibrina, plasma, fibronectina, colágeno tipo 3. Y a las 2 semanas el colágeno es de tipo 1, denso. Miren, primero es colágeno tipo 3, pero a las 2 semanas ese colágeno tipo 3 se sustituye por colágeno tipo 1, que es más denso, con fragmentos de fibras elásticas, perdón, anexos cutáneos, destruidos, epidermis normal. Al terminar el mes, la cicatrización del tejido fibroconectivo vascular es acelular y avascular. Al terminar el mes, la cicatrización no tiene células, no tiene vasos sanguíneos y no tiene anexos, pero está cubierta por una epidermis normal. La contracción de la cicatriz por los miofibroblastos es una característica importante en la cicatrización por segunda intención. Ayuda a cerrar las heridas, esta contractura que se presenta. Bien, esta es una lámina que tienen en su libro para poder visualizar mejor y entender mejor la cicatrización por primera intención y la cicatrización por segunda intención. Miren aquí, incisión quirúrgica, escaso tejido necrótico. Aquí miren la cantidad de tejido necrótico. Aquí tenemos la escasa, se podría decir escasa lesión del tejido conjuntival. Aquí miren, la membrana basal ha sido muy destruida. Los márgenes están muy separados. Aquí los márgenes están más estrechos, ¿sí? A los 24 horas hay una reacción inflamatoria, neutrófilos, se forma el coágulo. Aquí también hay neutrófilos y se forma el coágulo. La única diferencia es que es mayor tejido destruido, más comprometido el tejido conjuntival. Miren la membrana basal, el tejido conjuntival está más comprometido. Aquí no. Sí hay compromiso, pero escaso. Bien, de 3 a 7 días, miren cómo estas células epiteliales que se encuentran al borde, miren, estas van a ser estimuladas por los factores de crecimiento, se van a dividir y miren cómo empieza a migrar siempre. Primero, la primera capa basal, ¿no es cierto? No estamos sustituyendo aquí, estamos reemplazando tejido epitelial por tejido epitelial. Y aquí tenemos la reparación o la curación por regeneración epitelial. Todo el tejido epitelial ha sido no sustituido, sino que tejido epitelial por tejido epitelial. Y no hay contractura. También de 3 a 7 días hay tejido de granulación. Hay la presencia de macrófagos, la angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos, el tejido es laxo, ¿no? Y a la segunda semana, por supuesto que tiene que ser reemplazada por tejido fibroso. Miren cómo van desapareciendo los vasos sanguíneos que estaban formando. Aquí hay vasos sanguíneos escasos, hay más fibras colágenas, las mismas células han desaparecido, los leucocitos han desaparecido, los macrófagos también han desaparecido y se cierra la herida con fibrosis intersticial, pero sin cicatriz, sin contractura.
En cambio aquí la lesión es mucho más pronunciada, más tejido lesionado, ¿no es cierto? Igual, aquí hay una estimulación de las células epiteliales que se dividen y de aquí va hacia el centro, de aquí va hacia el centro, y aquí tenemos la célula epitelial, pero no logra sustituir completamente. Sí, hay la primera capa, la segunda capa, ¿sí? Aquí está el tejido de granulación mucho más exuberante, hay mayor reacción inflamatoria, más exuberante el tejido de granulación, y después tenemos la fibrosis intersticial, ¿no es cierto? La fibrosis intersticial recubierta de epitelio, pero contraída.